En aquella cruz, en aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor.
cantamos. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Amén. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Dice la palabra que todo el que está en Cristo nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas son hechas nuevas? Todas. Todas son hechas nuevas. Y de hecho todas están siendo hechas nuevas. A lo mejor tú puedes decir, híjole, a veces me cuesta trabajo creer eso porque yo no parezco que ya esté hecho nuevo completamente, ¿verdad? Pero sabes, Dios está en un pacto contigo de hacerte nuevo. Él te está haciendo nuevo si tú has creído en Cristo, si tú te has unido a Él a través de la fe. Y dice la Biblia algo mejor todavía, que el pecado no se enseñoreará de nosotros, que el pecado no triunfará sobre nosotros, que el poder del pecado ha sido quebrado a través de la cruz y la resurrección de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y si tú estás batallando para creer esto, porque a veces nos pasa, podemos volver a cantar esta parte. Vamos a cantarla con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, porque es algo que Dios quiere hacer real en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Vamos a decir, Él pagó por mí, su perdón me dio. Y Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en Él, libre en verdad. Créelo, Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en Él, libre. Una vez más, Él pagó, y Él pagó por mí, su perdón
salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor, gloria y honra a ti, Señor, y gloria y honra a ti, Señor. Lo creemos, Dios, lo creemos, Jesús. Tú no moriste en vano, Señor. Tú moriste y resucitaste para hacernos libres. Y al que el Hijo libertare, libre es en verdad. Así es que ahí en sus propias palabras, denle gracias al Señor por su bondad, porque Él es bueno, y su misericordia. Amén. Preparen su ofrenda. Si no tienen sobres, están los sugieres para que se los den. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, por esta hora, Señor. Gracias por tener cuidado de nosotros y suplir nuestras necesidades, Señor. Gracias porque a pesar de que no lo merecemos, Señor, nos das mucho más de lo que te pedimos. Acepta estas ofrendas y diezmos como parte de nuestra adoración a ti, Señor. Venimos con corazón alegre solo a traerte un poco de lo mucho que tú nos das. Gracias, Señor, a ti sea la gloria y toda la honra, en el nombre de tu amado Jesucristo, Jesús, amén. Así, con esa misma alegría, hermanos, pasa a dejar su ofrenda y al final saluda a alguien que no vino con usted. Gracias, pues buen día. ¿Cómo están el día de hoy? Amén. Algunos ya tuvimos la oportunidad de salir unos días de vacaciones, ¿verdad? Aprovechando ahora las vacaciones de las escuelas. Y bueno, algunos pudieron descansar, otros no tanto, ¿verdad? Porque algunos quizás nos pusieron a barrer o hacer algo ahí en la casa, pero algunos sí pudimos salir unos días fuera. Bueno, pero siempre tenemos que estar listos para escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos lo están el día de hoy? Amén. Eso, qué bueno. Bueno, no estoy seguro cómo comenzar. Tengo aquí varios puntos que me gustaría iniciar. Quizás el primer punto, ya lo mencionó Daniel hace un momento. Estamos trabajando fuertemente y en el área de los niños. Para los que tienen niños pequeños que salen a sus clases, estamos haciendo un firme, una parte ahí de lo que era el jardín. Vamos a dejar una área de jardín, pero un área donde puedan tener sus mesas y todo a futuro, poniendo cada vez un poquito más bonito, incluso pintar o algo. Pero estamos trabajando ahí en el área por la mejora de nuestra área de niños. Así que de aquí a la otra semana ya vamos a tener ya por lo menos terminado el proyecto que tenemos hasta ahorita. Está costando, algo de los fondos que teníamos, pero pues estaba diseñado también con ese propósito y esa intención para mejorar pues nuestra área de niños. Y ahora sí que disculpe las molestias, ¿verdad? Por lo que estamos causando. Hoy los niños van a estar en los salones aquí adentro porque no pueden salir allá afuera, que en este momento están unos trabajadores ahí todavía haciendo algunas obras. Amén. Bueno,
¿Qué le parece si oramos? ¿Los noto muy serios ahora o no sé qué me vestí o si me puse un botón más arriba que otro? Algo está pasando, pero vamos a orar. ¿Me ayuda? Amén. Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad tan grande que tenemos de reunirnos, Señor. Gracias por la libertad que tú nos das aquí en nuestro país, en nuestra ciudad. Gracias porque decidimos también levantarnos, tomarnos el tiempo y llegar hasta aquí, hasta tu casa, Señor, donde se hace el templo cuando nosotros nos reunimos, Señor, porque fuera de eso sería solamente un edificio, pero cuando nosotros nos reunimos y te alabamos y venimos con un corazón dispuesto, Señor, con nuestros oídos prestos para escuchar tu palabra, es que se hace tu iglesia, Señor. Gracias por este día que tenemos de congregarnos. Amén. En Hebreos capítulo 10 dice que no dejemos ¿de qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y luego la otra parte, una parte de ese verso, no lo tenemos en las pantallas, nada más lo anoté ahorita, dice como algunos tienen por costumbre, y dice cuánto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hoy estamos más cerca que ayer, definitivamente, ¿verdad? Pero basta ver noticieros, basta ver todo lo que está sucediendo y se está por ahí cada vez más haciéndose a nivel mundial. El tiempo está cerca. Créame que quizás algunos de nosotros, quizás esta siguiente generación que ya nació o que está por nacer o está naciendo, van a ver los últimos tiempos. Esperamos algunos de los que estamos más grandes todavía alcanzar a ver, pero el tiempo está cercano. Amén. Y eso es para gozarnos. Muchos se ponen en temor, híjole, ya se va a acabar el mundo. No, al contrario, es porque se acerca el tiempo de nuestro encuentro con el Señor. Amén. No estoy haciendo una lista de los que ya se quieran subir al avión o al camión, ¿verdad?, para irnos, pero ya debemos estar anotados, ya debemos estar listos para partir con el Señor. Amén. ¿Cuántos estamos listos? Cada día, cada momento que tenemos oportunidad de reunirnos aquí entre nosotros, algunos de los líderes, platicamos y siempre buscamos ese enfoque de una iglesia sana. Yo creo que todos los pastores buscamos eso, ¿verdad? Pero especialmente aquí nosotros platicando, cada vez queremos estar predicando un evangelio real, lo que es tal cual es el evangelio, no cosas que podamos por ahí descubrir, nuevos métodos o nuevas formas de compartir, pero lo que está en la palabra de Dios, lo que es el evangelio, es lo que nosotros queremos compartir. ¿Y por qué? Porque creo que cada día la iglesia y nosotros creyentes debemos estar preparados. Dice otro verso por ahí también en Primera de Pedro, dice que estemos siempre preparados para responder el que pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Dice que lo hagamos con gentileza y respeto. Entonces siempre debemos estar pues preparados. Por eso es que nosotros preparamos clases, preparamos sermones, todo para que estemos cada vez más capacitados. Amén. ¿Cuántos tienen aquí alguna profesión o algún oficio? Yo creo que todos, ¿verdad? Levanten su mano por ahí, si es ingeniero, si es maestro, si es zapatero, no sé. Y siempre buscamos que capacitarnos más. Amén. Yo tengo una profesión, yo estoy intentando cada vez sin poder leer un poquito más, poder prepararme un poco más para estar más capacitado. ¿Qué diferencia habría que como hijos de Dios también estemos capacitándonos cada día? ¿Para qué? Para cuando alguien venga y nos pregunte, oye, ¿tú por qué eres cristiano? Pues porque me gusta mucho, porque siento muy bonito, porque el pastor predica muy bien. 2 o 3 amenes ahí, ¿verdad? Yo sé que esa no era quizás su mejor elección, pero hay motivos y está bien, pero lo más importante es que tengamos esa razón principal de por qué somos creyentes, y eso es por lo que estamos trabajando cada día. Bueno, no lo tenía dentro de mis notas, pero quizás solamente si trae su Biblia, abrirlo ahí, pero nada más lo voy a hacer hacia forma de plática para una introducción a lo que quiero hablar en esta mañana. Usted sabe que yo no me tardo mucho,
más del tiempo no vamos a tardar. Pero Romanos capítulo 9 por ahí nos habla de la elección de Dios hacia su pueblo, y habla de la elección precisamente del pueblo de Israel, y empieza a explicar un poquito ahí quién realmente es judío, quién realmente es israelita, porque hay un cierto orgullo de decir, yo soy judío y yo soy de tal linaje y de tal familia, y los demás como si estuviésemos pues exentos, totalmente fuera. Y probablemente en cuanto a la línea de sangre sí lo sería, o al menos que alguno de nosotros tengamos alguna raíz judía, pudiésemos decir, pues yo sí estoy dentro, ¿verdad? Pero la elección de Dios es diferente porque no depende de la carne o de la sangre, sino de la misma elección de Dios. Y por ahí empieza a hablar pues de la justicia de Dios, de quiénes son realmente los descendientes de Israel, si los hijos de Abraham. Pero a Abraham le dio una promesa que tendría ¿cuántos hijos? Haga su mano así. Muchos, ¿verdad? Muchos hijos, y le dijo, voltea nada más a las estrellas, ve la arena del mar, así será tu descendencia. Y nosotros somos una de esas estrellitas, tú y yo somos uno de esos granitos de arena, porque somos parte de la elección de Dios, por lo tanto pues hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiero hablar en esta mañana? Sí, prestate atención por ahí a los sanos. Pero bueno, sigue este capítulo un poquito ahí. Y dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Dios tiene una elección también, y una elección es lo que vamos a hablar hoy, de acuerdo a nuestra fe. Amén. No es que por herencia, no es que por sangre, sino Dios tiene una elección, y yo creo que tú y yo podemos ser elegidos por parte de Dios como hijos, como sus hijos. Amén. Amén. Ahora sí, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, si me ayudan ahí en las pantallas. Versión 60. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Hay esa pregunta de que nos hacen, o nosotros podemos ser, ¿realmente nosotros fuimos creados, o sea, fuimos creación de Dios, o si somos hijos de Dios? Hemos nacido pues de parte de Dios, y yo creo que todos nacemos sin duda de la creación de Dios, que es Adán y Eva. De ahí no tenemos para dónde hacernos, pero hay una elección que Dios sí toma en cuenta. Dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces es para los que creen. Amén. Tú y yo podemos creer y podemos ser hechos hijos de Dios. Quiero retomar un poquito esa parte, esa historia ahí del libro de Génesis. Voy a estar brincando, solamente vamos a estar platicando un poquito y ver un verso por aquí, un verso por allá. Pero en la creación, Dios pensó en un paraíso. ¿Todos se acuerdan de esa historia? En el Génesis vemos un paraíso para el hombre, donde estaban los posibles candidatos para ser hijos de Dios. Dios puso un paraíso, puso a Adán y Eva, y bueno, empezó a crecer, a reproducirse, porque Dios tenía un propósito: crear no solamente criaturas, sino hijos que realmente creyeran, que le amaran a Él. Sabemos que bueno, a través de la historia incluso tuvo que destruir todo el mundo y volver otra vez en el tiempo de Noé. Pero ese fue siempre el propósito de Dios, de que fuésemos hijos de Dios. No solamente decir, pues Dios me creó y qué padre, pero que pudiésemos creer en Él. Y vamos a leer ahí en Génesis capítulo 3, versículo 8. Ahora me voy a la Nueva Versión Internacional. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Vemos aquí, o lo que vamos a ver la mayor parte de este tiempo, vamos a ver tres pasos de la caída.
3 pasos de la caída pues del hombre que inició aquí en Génesis, y hoy en día, que estamos 23 de abril del 2023, vemos los estragos de esa caída. Desde ese tiempo, muchos años atrás, aún seguimos viendo pues los estragos de esa caída, y hoy en día todavía hay muchos que no han podido levantarse. 3 pasos de la caída: los que corren o se alejan de la presencia de Dios; número 2, los que se esconden; y número 3, los que se avergüenzan. Amén. Primeramente vamos a ver la primera: los que se alejan de Dios. En esta historia de Adán y Eva, el pecado fue lo que los alejó. Fuera de eso todo estaba bien, todo estaba perfecto. Los árboles, los frutos, los animales, el agua corriendo por ahí. No había sol que les lastimara la piel, no tenían que trabajar. ¿Qué más? Tenían muchos o todos los privilegios necesarios y suficientes para vivir bien, pero fue el pecado de ellos lo que los alejó. Es el primer punto. Y sus ojos fueron abiertos, dice así literalmente por ahí en estos capítulos. Hubo pues un acto de desobediencia. Había un mandato. No me voy a meter mucho en eso, pero había un mandato que le dijo: miren, pueden comer de todo lo que quieran. Imagínense en el huerto. Si hoy en día tú entras a un huerto y puedes encontrar pues mandarinas y sandías y melones, muchos frutos ricos que pudieran comer, dijo: pero de este árbol, nada más de este árbol, no van a poder comer. Ese fue el que se les ocurrió comer. Bueno, si Adán, si Eva, si los dos, si la serpiente y el hombre, pues la mujer, escogen alejarse de Dios por el pecado. ¿Qué es lo que hace esto? Y es lo que quiero hablar hoy. Quedan, al alejarse de Dios, alejarse de lo que representaba a Dios, que era su Padre, se quedan huérfanos. Amén. Se quedan huérfanos. Y hay un distanciamiento a partir de entonces entre padres e hijos. Hoy en día podemos ver eso. Aquí ya vemos los que somos padres y todos somos hijos. Amén. Porque algunos somos padres, papá o mamá, pero todos somos hijos. Aún en eso ha provocado el pecado distanciamiento entre padres e hijos. Y eso hace pues que queden huérfanos, aún viviendo quizás sus propios padres. Estoy haciendo una analogía entre ambas cosas, ¿verdad? Alejarse pues de Dios fue a causa del pecado. Y esto pues sin duda ha provocado generaciones, y más cada vez en estos tiempos, generaciones más nuevas, generación de hijos sin padres. Este mundo, Satanás, que ha querido seguir gobernando, quiere separar familias, y cada vez está separando más los padres, los hijos de los padres y los padres con los hijos. Echémosle la culpa al celular, echémosle la culpa a esto. Parte tiene que ver que hemos sido participantes, que le damos al niño el juego, que hoy en día es el celular, pero para muchos de nosotros fue el Atari. O la tele, ¿verdad? O otras cosas. Quizás a nuestros padres era, no sé, las canicas, otra cosa, pero el diablo ha querido siempre este distanciamiento entre padres e hijos, y dejar pues de ser hijos de Dios o huérfanos. Ok, es lo que hace pues el pecado. Paso número 1, un alejamiento de Dios, porque ese es el primer paso, que se alejen hijos de los padres, que nos alejemos nosotros, los hijos de Dios, y causa ese alejamiento y causa ese pecado, que el pecado siempre está en nosotros. Hay una inherencia, ¿verdad?, del pecado, un llamado al pecado, pero es necesario precisamente constantemente estarnos reconciliando con Dios para no pecar, aunque el pecado está persiguiéndonos. No sé si hasta ahorita me van siguiendo. Número 2, ¿qué dijimos? Se escondieron también de Dios. ¿Qué es lo que hizo el pecado? Ya la regamos, ya comimos del fruto, que algunos
algunos nos hicieron creer de niños que había sido una manzana, no sabemos si era manzana o como dijo la canción, será melón o será sandía o será, no, ese es otro, ¿verdad? Algunos sí se la supieron, ¿verdad? Pero hubo pues una fruta, un fruto prohibido que comieron por desobediencia. No fue el fruto en sí, el fruto yo creo que estaba muy rico, pero fue la desobediencia, el pecado que causó pues ese alejamiento, y por lo tanto se escondieron. ¿Qué dice el verso que leímos ahorita? Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Qué ridículo, ¿verdad? Esconderse de Dios. Imaginen ahí detrás de un árbol y Dios como que diciendo: ay, estos pobrecitos, ¿verdad? ¿Cómo se pueden esconder de mí? Como a veces nosotros queremos escondernos cuando hacemos algo. ¿Quién le enseñó a los niños o a nuestros hijos que debían esconderse cuando hacen algo malo, una travesura? ¿Les enseñamos? No, ya está en su propia naturaleza. El niño tira un vaso por ahí y llegamos, escuchamos el golpe, nos acercamos y no hay nadie. El vaso se cayó solo. Qué casualidad que el niño está tras las cortinas. ¿Quién le dijo al niño que debía esconderse? Nosotros mismos. A la misma naturaleza humana nos enseñó que debíamos escondernos. Cuando hacemos una travesura, esa travesura se convierte en pecados hoy en día de grandes, y viene pues el escondernos de Dios. El amor de Dios pues fue reemplazado por el temor, y por lo tanto huyen a esconderse. Qué triste, ¿no? Qué triste que el pecado causó que ese amor que Dios tenía, imagínate, con ese amor que Dios venía a visitar a sus hijos, a Adán y Eva, y ahí viene Dios bien feliz para verlos, y Adán y Eva no están escondidos allá atrás unos árboles, porque no quieren que Dios los vea. No podían esconderse, ¿verdad? Aparte pues de alejarse, se esconden. Cosa ridícula, pero ellos corrieron pues a esconderse. Quiero leer un verso ahí en Salmo 139, está un poquito largo. Salmo 139, 7 al 12. Nueva traducción viviente, me explica un poquitito más. Dice: jamás podría escaparme de tu espíritu. Sí es esa, ¿verdad? Sí. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, diga conmigo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿Cómo podemos escondernos pues de Dios? ¿A dónde podríamos irnos a esconder? Ay, es que estoy tan lejos. No se imagina en las ciudades, digo, no he viajado así que diga los miles de kilómetros, pero en ciudades a muchos kilómetros, a 800, 1000 kilómetros de aquí, digo, ¿aquí quién me va a conocer? Y un día estaba así buscando en una tienda X en Ciudad Juárez, para ser claro, y de repente pum, toco con un hombro y volteo, y era un amigo mío de la infancia. Y digo, ¿qué estás haciendo aquí a cientos de kilómetros? Y ahí nos fuimos a encontrar en un lugar que yo pensé que nadie me conocía. Menos vamos a escondernos pues de Dios. Hay muchos personajes en la Biblia que trataron de esconderse de Dios. El caso de Jonás, ¿verdad? Que bueno, igual no para no meternos mucho en la historia, Dios le da una indicación y que hace igual, huye, se esconde de Dios, ¿verdad? Y fue enviado a predicar a una ciudad que se llamaba Nínive, y usted sabe toda la historia, el gran pez que se lo traga una vez que lo echan al mar. Y bueno, ¿dónde podremos escondernos de Dios? Dígale ya a su vecino, ¿dónde nos vamos a esconder? En ningún lado. ¿Dónde podríamos escondernos? No hay un lugar que podamos escondernos de Dios. Saúl
Otro ejemplo, se esconde al ser elegido rey de Israel, que era un privilegio, aunque no era el plan de Dios, pero bueno, Dios lo escoge y era pues un buen hombre en sus principios. Fue elegido conforme a tribus, conforme a familias, y cayó la suerte sobre él, que era la forma como elegían, o Dios elegía pues personajes, y así fue elegido como rey, el rey Saúl. Y ahí estaba escondido. Dice en su Biblia que estaba escondido entre el bagaje, que es como donde ponían todas las maletas, todas las cosas que llevaban de viaje. Ahí estaba escondido Saúl. Y por si no sabías, Saúl era alto. Digo, yo me considero alto, pero él era alto. Dice de tal forma que todos apenas le llegaban a los hombros. O sea, todos llegaban de los hombros hacia abajo. Entonces Saúl sobresalía. Y cuando uno es alto, tiende a esconderse. Digo, yo no tanto, pero hay muchos altos que hasta se joroban, ¿verdad? Porque tienden a esconderse, tienden a ser un poquito temerosos. Y así era pues Saúl. ¿Cómo podría esconderse Saúl siendo tan alto, de los hombros hacia arriba? Y ahí estaba escondido, tenía que agacharse. Incluso dice que unos hombres perversos, así lo dice, lo tuvieron en poco y no le trajeron regalos, pero dice que él los disimuló, no le importó. Pero bueno, Saúl, otro personaje que también quiso esconderse de una elección al fin de parte de Dios para todo un pueblo, para toda una nación. Y es lo que sucede, que muchas veces tratamos de escondernos de Dios a un llamado, a un servicio, a algo que Dios quiere que nosotros sirvamos, y ahí estamos escondiéndonos. Ok, paso número 3, le dije que eran 3. Y el tercero es: se avergonzaron de estar desnudos. Aparte que corrieron, se escondieron, se avergonzaron. El esconderse muchas veces ya va junto con la vergüenza. Nos escondemos porque nos da vergüenza, nos da vergüenza y nos escondemos. Adán y Eva, dice la historia, que cubren su desnudez, ¿verdad? Vergüenza, queriendo tapar su condición actual. Y realmente es vergonzoso estar desnudos. No sé qué significa, y no creo que signifique lo que dicen que significa, pero al menos yo sí he soñado alguna vez que estoy desnudo. Nadie, yo sé que nadie aquí, ¿o sí? ¿Han soñado alguna vez que están desnudos y andamos corriendo de aquí para allá? ¿Y qué corren? No, pues es que no estoy desnudo y ya estamos tratando de taparnos, y es vergonzoso. A nadie nos gusta estar desnudos. Y en el tiempo del huerto no era así. Adán y Eva estaban desnudos, porque cuando Dios viene y les pregunta: oye, ¿por qué se esconden? Ellos dijeron: es que nos vimos que estamos desnudos y nos dio vergüenza, y por lo tanto nos escondimos. Ya dijo: ok, ya cortó por ahí unas hojas de unos higueras y les hizo unos delantales, ¿verdad? Para taparse su delantera y su trasera, ¿verdad? No sé dónde más, pero bueno, ya se cubrieron. Hubo que incluso derramar sangre, matar a unos animales y bueno, demás, porque es vergonzoso estar desnudo. El amor, pues, volviendo a eso, el amor nos une, el pecado nos divide. El amor de Dios, la pureza, tenía unidos a Adán y Eva. El pecado hizo una división porque empezaron a culparse entre ellos. Dios les empezó a decir: a ver, ¿qué pasó? No, pues la mujer que me diste. Y la mujer dijo: no, pues es que la serpiente. Y empezaron ahí a discutirse. Y hasta hoy en día las parejas tendemos a hacer eso. Señor, la mujer que me diste, no, pues el viejo que me diste, ¿verdad? Que no provee, y que esta mujer que no trabaja, se la pasa con el celular todo el día. Y ahí estamos culpándonos unos a los otros. Yo sé que en esta iglesia, al menos en esta iglesia, no sucede así entre las parejas, ¿verdad? Ya se están escondiendo, ¿verdad? Amén. El amor nos une, el pecado nos divide. Adán, pues, culpando a su mujer. Ok, ¿qué hizo el pecado en el hombre? Sin un padre, hablando de Dios, con esa confianza que tenían en el huerto. El pecado, la desobediencia,
los dejó huérfanos, pues sin un padre que pudiesen tener esa amistad, esa confianza de platicar con Dios. Porque ¿a qué venía Dios a visitarlos? Pues para tener una comunión con ellos, para platicar cómo están, hijos, qué se les ofrece, alguna otra frutita que les gustó por ahí para sembrarles unos árboles ahí más cerquita. O sea, era una comunión tan bonita, un amor tan increíble de Dios hacia su pueblo, y el pecado es lo que hizo, perdió esa confianza que tenían. Hubo condiciones diferentes para ambos, tanto Adán como Eva y nosotros, todos los que seguimos. A partir de ahí hubo dolores en los partos. No sé antes de eso, pero no, se supone que no habría dolores en los partos. Espinas en las hortalizas, lo que ellos sembraban, empezaron a crecer espinas y les lastimaba las manos. Con el sudor de la frente ahora tendrían que trabajar. Gracias a eso trabajamos hoy en día, el que disfrutamos también trabajar. No tenían ahora una identidad que dijeran, pues yo soy hijo de Dios, yo soy esto. Ya estaban perdiendo totalmente su identidad. Empezaron a tener problemas matrimoniales, que ya vimos ahorita algunos ejemplos. No tenían una herencia, porque ellos fueron expulsados del huerto. Fíjate hasta dónde llegó el extremo de la desobediencia. Génesis 3:23 dice: entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. O sea, de la misma tierra Dios creó al hombre, del polvo, ¿verdad?, de la tierra. Creó también a Eva, y ahora es expulsado. Qué triste momento cuando el hombre y su familia fueron expulsados del huerto. No sé, hay muchos ejemplos que pudiera yo ver, pero es triste cuando somos expulsados de algún lugar. Jóvenes que dicen: eres expulsado de la escuela porque te portaste mal, y sales a las afueras de la escuela o de la ciudad o donde te corran, no de la iglesia, ¿verdad? No vamos a expulsar a nadie, pero te cierran las puertas y te quedas afuera como: ¿y ahora qué? Como el Chapulín. ¿Quién dijo del chavo, verdad? ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Ahora dónde voy? No, es triste ser expulsado. Ellos fueron expulsados pues del huerto, sin una vida eterna, porque a partir de entonces tuvieron un final. Debían pues morir. Vivían quizás en ese tiempo bastantes años. Hubo una persona que vivió hasta más de 900 años. ¿Te imaginas un pastel con 900 velitas? Digo, si ya cuando 40, 50 ya las velas ya no caben, ¿verdad? Ya ponemos mejor un 5 y un 0 o algo así, porque es más fácil. Pero ¿te imaginas un pastel con 900 velas? Creo que vivió 928 años. Corríjame alguien por ahí, uno de los 69. ¿Te imaginas si con los 69 nos andamos conformando? Todavía vivir otros 900 años era bastante. Pero bueno, tenían al fin un final, porque debían pues morir a causa de la desobediencia. Las necesidades más grandes de un hijo, yo creo que es la comunión con su padre. Basta una historia del hijo pródigo, cuando él solo se expulsó solito, pidió su herencia y se fue, y al último dice: todo el dinero, todas las riquezas, pichando a todo mundo, y ahora no tengo a nadie. Se le ocurrió, dijo: voy a regresar con mi padre. Yo creo que no hay mejor historia de amor entre padres e hijos, y yo creo que eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros en este día, una reconciliación entre padres e hijos, y no solamente entre nosotros, que es bueno, ¿verdad? Y es necesario tener esa comunión padres e hijos, pero entre nosotros y Dios. Si realmente queremos o creemos y queremos ser hijos de Dios. Amén. Y eso nos lleva a esa pregunta: ¿realmente soy un hijo de Dios? ¿O quiero ser un hijo de Dios? Bueno, se alejaron, se escondieron, se avergonzaron, pero había una promesa de parte de Dios. No se queda esta historia así como
un final triste, como en toda historia debe haber un final feliz. Digo, no es un final todavía porque aquí estamos, pero hay la parte que nos interesa. Hay promesas de parte de Dios. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice Juan capítulo 14, versículo 18. Desde la expulsión éramos huérfanos sin un padre. Después de eso la historia cambió y no teníamos una comunión con Dios hasta que vino Jesucristo, murió por nosotros y nos dio una oportunidad. Antes de eso tenían que seguir obedeciendo a través de sacrificios, ¿verdad? A través de un cordero, pero llega Jesucristo y llega el cumplimiento de esa reconciliación de Dios con el hombre. Y tú y yo tenemos esa oportunidad de reconciliarnos nuevamente y no seguir siendo huérfanos sin un padre, sino que ahora podemos ser hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Vivimos una crisis de paternidad en nuestra sociedad. Hay un gran problema entre padres e hijos, y hay una orfandad espiritual. Deja tú aparte de la relación entre padres e hijos, hay una orfandad espiritual y un desconocimiento de Dios, porque no hay una relación íntima, personal con Dios, porque nos hemos alejado de Dios. Se acaba el domingo, llega lunes, martes, miércoles y no tenemos el tiempo, o no queremos darnos el tiempo de buscar esa relación con Dios diaria, de ponernos sobre nuestras rodillas, de abrir nuestra Biblia, de abrir nuestra boca, nuestra mente, nuestros pensamientos para tener una plática con Dios. Nos hemos olvidado de eso y nos hemos perdido de esa relación como hijos de Dios con nuestro Padre. Yo creo que es tiempo que tú y yo recomencemos nuevamente esa relación con Dios. Hay una paternidad irresponsable. Hablando de nosotros, no sé si tú has escuchado, yo había escuchado, pero yo nada más así leí un poquito, que se llama la ley Sabina, que hay un registro, que es una propuesta, no sé si ya está aprobada, pero van a hacer un registro nacional de obligaciones alimentarias, y se va a obligar a los padres a que tengan que dar una pensión alimentaria a las esposas, y no van a poder sacar su pasaporte, no van a poder ser propuestos a algún puesto público y demás, cosa que está, no voy a dar mi opinión, pero me parece bien, por el bien de las mujeres, que hay muchos padres que no quieren hacerse responsables de sus hijos. Hay una búsqueda de padres espirituales también, en esa búsqueda de no tener buena relación con nuestros padres, de no tener una buena relación con Dios. Hay una búsqueda también de padres espirituales, y ahí estamos buscando, y no soy enemigo de eso, pero estamos buscando urgentemente pastores aquí y allá, a través del internet, a través del YouTube, y buscando, no sé que sea malo, pero queremos tener padres a distancia. ¿Sí? Queremos tener esos padres espirituales que nos alimenten, que nos digan qué hacer, y no queremos asistir a la iglesia porque el pastor no nos cae bien, porque el hermano nos vio mal, porque esto o aquello. Me siento mal hablando así, la verdad, pero estamos en una sociedad así, una sociedad en la cual nos ofendemos fácilmente, y por el otro lado estamos buscando, es que estoy solito, es que no nadie está para ayudarme. Abraham tuvo 2 hijos, tuvo más, pero Ismael, Isaac, 2 pactos diferentes, uno humano por parte de Ismael, que representa el esfuerzo humano, otro de confianza en las promesas de Dios. Aún en su misericordia, a Sara, a pesar de que se rió y fue culpable de querer ayudar a Dios, tuvo un hijo de la promesa, y tú y yo somos hijos de la promesa, o podemos ser hijos de la promesa conforme a la fe. No solamente quedarnos con la parte
humana y decir, bueno, pues yo asisto a la iglesia, yo he hecho esto, he hecho aquello, y nos queda solamente en los hechos, pero no en la fe. Y es un acto de fe, y un acto de fe trae también consigo responsabilidades y obediencias. El apóstol Juan usa 8 veces las palabras en sus libros o cartas de Juan, sobre todo en las primera, segunda, tercera de Juan, usa la palabra hijitos míos. Es increíble esas cartas. En su primera carta nada más menciona 8 veces. Necesitamos identificarnos como verdaderos hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. Fuimos escogidos por Dios. Ya voy en la última parte. Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Él dijo tú, y no porque tuviésemos más que a otros, sino solamente decidimos o decidiremos, si tú lo quieres hacer el día de hoy, te quiero hacer esa propuesta, que tú decidas creer en Dios y tú vas a ser llamado a partir de hoy hijo de Dios. Si tú o yo nos hemos alejado, nos hemos apartado, nos hemos escondido, incluso nos hemos avergonzado a causa de nuestro pecado, hoy es el día que tú y yo podamos acercarnos nuevamente con Dios, reconciliarnos con Dios, decirle: Padre, quizás por mucho tiempo no has usado esa palabra, por quizás alguna situación con tu propio Padre terrenal. Vamos a dejar esa parte a un ladito, pero concéntrate ahora en tu Padre espiritual, nuestro Padre que es Dios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios nos ha adoptado. Amén. Yo sé que en México quizás como que hasta se nos ha hecho, hemos hecho de eso un término como un término secundario. Ay, tú eres adoptado. ¿A cuántos de nosotros no nos dijeron nuestros hermanos: hey, tú eres adoptado, a ti te hallamos en la basura o a ti te recogimos por ahí, como si fuera algo malo? Pero la adopción, al contrario, es un gran privilegio. Cuando tú, hombre, mujer, decides adoptar un niño, una niña, es el mejor regalo que puedes darle a ese niño y que puedes darte a ti mismo, pareja. De no tener nada, no merecer nada por causa del pecado, por causa de la herencia que traíamos, ahora lo tenemos todo al ser llamados hijos de Dios, aquellos que creen. Y hemos recibido el espíritu pues de adopción. Dios toma muy en serio este asunto de adopción. No me gusta cuando muchas parejas se casan y, como la película, ¿cómo decía? Los tuyos, los míos y los de nosotros, algo así. Y dice: no, es que tus hijos o tu hijo, ¿verdad? Y no, pues es el tuyo o es la tuya. No, si te casas normalmente con una mujer, o si te casas con un hombre que ya tenga hijos, son tus hijos. ¿Por qué hacer esa diferencia? Dios no hace diferencia. Fíjate esto: Dios no hace diferencia entre los judíos, israelitas, hijos de alguna de las tribus, y entre tú y yo, que somos mexicanos. Algunos traemos raíces, no sé, de indígenas o españolas o francesas, o no sé de dónde vendremos. Probablemente algunos traigamos raíces judías, pero Dios no hace diferencia una vez que creemos en Él, porque somos llamados hijos de Dios, porque hemos sido adoptados por Él. Amén. Hemos sido llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pasamos de la condición de extraños y enemigos, separados de Dios, a hijos de Dios. Ese pecado nos había separado, nos había alejado, nos había avergonzado. Ahora somos llamados hijos de Dios. Amén. Pasar de
hijos de nuestros padres a nuevas criaturas. Fuimos hechos nuevas criaturas. Dios cambió, transformó nuestra condición humana para ser llamados hijos de Dios. Seguimos en este cuerpo, pero ya no por la naturaleza humana, sino por nuestra fe en Dios. Somos nuevas criaturas, hijos de un nuevo pacto, o hijos de este pacto, un pacto renovado de amor, extendido para toda la tierra. Llevar el evangelio, ¿verdad?, que son las buenas nuevas a todo el mundo. Qué oportunidad tenemos tú y yo hoy de ser llamados hijos de Dios. Qué privilegio tenemos hoy en día de poder decir: yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. Amén. De ser esclavos por el pecado, ahora podemos reinar con Cristo. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia desde antes de vivir en esclavitud del pecado. Ahora podemos ser hijos de Dios, reinar juntamente con Él. Efesios dice que podemos estar sentados en lugares celestiales. 4 veces se menciona en este libro que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Su gracia pues nos salvó para que andemos ahora en sus obras. No en las obras de la carne que antes hacíamos, ahora en las obras que Dios tiene preparadas para nosotros. Tareas nuevas que Dios tiene para ti y a mí aquí en la tierra. ¿Cuántas más tendremos allá en el cielo una vez que estemos con Él? Yo creo eso. Tendremos muchas cosas que hacer, y hoy en día podemos hacer muchas cosas para Él. ¿Cómo crees que caminaría un hijo de Dios? ¿Alejado, escondido, avergonzado? No. ¿Cómo andaría un hijo de Dios? Alegre, orgulloso de ser hijo de Dios, porque tenemos un linaje escogido, un real sacerdocio, dice en las cartas una de las cartas de Pedro. El precio ya fue pagado. Amén. Un precio alto para entrar en su reino, que tú y yo podemos hacerlo. Último verso que leo. Dice: y si me voy y se lo preparo, dice, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Está nuevamente, habla ahí en Juan 14, donde dice: yo me voy para preparar un lugar para ustedes, para que ustedes vengan y estén conmigo por siempre. Amén. ¿Qué posición nos ha extendido Dios a ti y a mí? Quiero hacer el resumen así rápido de todo. Siendo creados por Dios, nos volvimos enemigos de Dios, y el pecado nos convierte en esclavos por el pecado, a ser llamados hijos, y si hijos, herederos de Él. Hoy en día no, pero tendremos una morada eterna, una casa celestial. Amén. Qué gran diferencia del haber conocido a Dios, de conocer hoy a Dios. Yo te invito hoy en esta mañana, ¿por qué no nos ponemos de pie? Te quiero hacer una invitación. Yo no sé la situación real que tú tengas en este momento, en tu condición espiritual, si así llamarle. ¿En qué momento estés viviendo en este justo momento, en este día? Yo quisiera que tú fueras sincero contigo mismo. No basta ya de estarnos escondiendo de Dios, de decir, pues, que al cabo no me ve, o que al cabo nadie sabe. Tú sabes y yo sé la condición que tenemos con Dios, y yo quiero que nos demos esa oportunidad de poder reconciliarnos con Dios, de poder restablecer, de poder conectar nuevamente esos cables que nos están fallando con Dios muchas veces. Y hoy en este momento, yo quisiera que platicáramos con Dios. ¿Por qué no lo haces en este momento, unos minutos antes de que empiecen a tocar los músicos, y tú empiezas a platicar con Dios en esta hora? Empieza a ver que cierra tus ojos, si gustas, levanta tus manos y empieza a platicar por ahí. No quiero darte ideas, no quiero poner en ti palabras que tú no quieras hacerlo, pero tú empieza a platicar ahí con Dios. Empieza a ver la situación
última que tú tienes con Dios en esta hora. Y empieza a ser sincero con Él, sincera con Él. Y platícale ahí cómo es que estás viviendo en esta hora, qué es lo que tú has sentido que te falta en esa relación de padre con Él. Señor, gracias porque tú eres nuestro Padre. Señor, gracias porque tú nos amas tanto, Padre. Yo te amo tanto, hijo mío. Yo creo que el Señor quiere decirnos en esta hora: yo te amo tanto, yo te escogí a ti. Dice el libro de Apocalipsis que Él nos ha dado a cada uno de nosotros un nombre escrito en una piedrecita. Dios tiene una elección particular con cada uno de nosotros. Sin duda Él elige naciones, sin duda Él elige familias, pero Dios tiene una elección personal contigo. Y Dios quiere que tú tengas esa relación también personal con Dios. Díselo en esta hora, platica con Dios en esta hora. Dile: Señor, yo quiero tener una relación contigo, Padre. Dios, gracias, gracias, Padre. Gracias porque tú nos has perdonado, Señor, de nuestro pecado, Señor, de nuestra herencia que iba encaminada a un mal final, Señor. Pero tú has cambiado nuestro destino y nos has elegido. Dale gracias a Dios. Dile: Dios, gracias porque tú me has elegido a mí, Señor. Gracias porque yo puedo ser esa nueva criatura. Has cambiado esa esclavitud, ese distanciamiento, ese apartar como hijo tuyo, Señor. Pero yo hoy quiero acercarme a ti. Amén, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Y no sé cuántos estemos viviendo una situación familiar también difícil. Si hay situaciones así, quizás es momento que tú tomes por ahí de la mano a tu esposa, a tus hijos. Hijos, toma a tus padres y empieza a formar esa relación nuevamente. A decirle: perdóname. A veces queremos usar otras palabras, pero tenemos que ser muy sinceros entre nosotros y poder reconciliarnos entre nosotros. ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios y no reconciliarnos entre nosotros mismos? Empieza ahí, sin ninguna pena. Acércate ahí con tu esposa, ahí quietamente, o allá a su oído. Empieza a acercarte ahí con tus hijos. Hijos, sería mejor o aún bien que te acercaras con tus padres y empezaras a formar una nueva relación ahí. Dios, gracias porque eres tú en nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, te damos.